Dios los bendiga. Buenas noches. Bueno, como decía la pastora, ¿no? Uno tiene que estar entendiendo que eso que nos está trabajando, esas pruebas, ¿no? Ese propósito ahí, un propósito sabio y santo, ¿no? En esa aflicción, en esa dureza por ahí de una prueba, ¿no? Puede haber una dureza de una prueba, ¿no es cierto? Pero hay un crecimiento, hay una madurez, ¿no? Y eso es lo que me venía, hace un tiempo atrás me venía persiguiendo esa palabra, ¿no? Que está en primera de Pedro 1:7. Dice el apóstol Pedro, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Y bueno, Pedro describe, ¿no?, las pruebas que los creyentes están soportando, ¿no?, como si fuera un calor intenso, ¿no? Dice el pastor Carlos Reyes, ¿no?, como el que se utiliza para refinar el oro, ¿no? Las pruebas terribles y diversas demuestran la autenticidad de la fe, ¿no? Amén. Eso que se está ahí, ¿no?, parece que es tan intenso, ¿no? Ese dolor, la aflicción, ¿no? Y me da casi vergüenza, ¿no? Porque hay tantas aflicciones, ¿no?, que ha pasado tanta gente acá, ¿no? Y seguramente uno en lo mínimo, ¿no?, siente que hay algo muy fuerte, ¿no?, que Dios me está trabajando, ¿no? Gloria a Dios. Y me venía esta palabra y yo no sabía que era para mí también. Hace un tiempo atrás también, Dios hace unas semanitas atrás, Dios me hizo pasar por un par de pruebas, ¿no? A mí, a mi señora, así que bueno, Dios está trabajando, ¿no?, ahí, ¿no? Y por eso el propósito de las pruebas, ¿no? El propósito sabio y santo, ¿no? Y esta palabrita de Pedro. Pero para hacer una pequeña introducción, hay un pastor inglés puritano que vivió en el siglo XVII, Jeremiah Burroughs, que dijo: la mano de Dios, la mano de mi Padre, dice, nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. La mano de mi Padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Hay un trabajo, hay una madurez ahí, ¿no? Que se está creando, ¿no? Como decía Pedro, ¿no? Que esa fe se está probando, ¿no? Nos están probando ahí, ¿no? Con ese calor de la prueba, ¿no? Y esto me llevó a la carta de los Hebreos, ¿no? El texto está ahí, que voy a compartirles. Está en Hebreos 2:10. También Hebreos 5, del 7 al 9. Y luego Hebreos 4, del 14 al 16. ¿No? Amén. Bueno, Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Ahí, lo vuelvo a repetir: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al autor de nuestra salvación, Amén. a Jesús, ¿no? A Jesús, ¿no? Y por eso yo lo quería representar con el sufrimiento y la madurez de Jesús como hombre, ¿no? Como hombre. Y yendo al capítulo 5, versículo 7 al 9,
Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no? El que había nacido sin pecado, siendo obediente desde la cuna, ¿no? Pero tenía que aprender a perfeccionarse en una obediencia, ¿no? Tenía que aprender a perfeccionarse en una obediencia, como dice el versículo anterior, ¿no? Perfeccionarse por las aflicciones, ¿no? Gloria a Dios. Para llevar a muchos hijos a la gloria, ¿no? A nosotros que estamos acá. Bueno, y entonces, yo lo relacionaba con el sufrimiento también y nuestra madurez, ¿no? Y todo esto nace con un resumen que nos hicieron hacer en el estudio de Hebreos, ¿no? Como la disciplina del Padre, ¿no? Como esa disciplina del Padre que está ahí, ¿no? Siempre disciplinando ahí con todo lo que tiene, ¿no es cierto? Pero como ese Padre que tuvimos nosotros, que si bien no era muchas veces justo, pero nos acomodaban en muchas cosas, ¿no? En una cantidad de cosas, ¿no? Y Dios, cuán más perfecto este Padre Celestial, ¿no? Amén. Que viene ahí a cubrirnos con una cantidad de pruebas para que el día de mañana, ¿no? Seamos sus hijos amados y tengamos un propósito, ¿no? Y bueno, y relacionándolo entonces, llevándolo al sufrimiento y la madurez de Jesús, dice Isaías 53:3, ¿no es cierto? Varón de dolores, experimentado en quebranto, decía el profeta, ¿no? Por Jesús, ¿cierto? Varón de dolores, experimentado en quebrantos, ¿no? Por medio del sufrimiento Dios lo capacitó para alcanzar plena madurez como hombre. Fue perfeccionado para ser nuestro Salvador, ¿no? Como decía el capítulo 2, versículo 10, ¿no? Fue perfeccionado. Entonces Cristo también tenía que identificarse con nuestra condición humana, ¿no? Pero en Hebreos 7, 26 da con claridad, ¿no? El versículo habla, porque tal sumo sacerdote nos convenía que sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que en los cielos. Amén, ¿no? Amén. Esa perfección, ¿no? Convenía que sea santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Necesitaba esa perfección, ¿no? Ese trato también, ¿no? Pero a través de, también, ¿no? De todo lo que pasó, ¿cierto? De todo ese sufrimiento que tuvo, ¿no? Cristo tenía que identificarse también con nuestra condición humana, ¿no? Amén. Era así, tal cual, ¿no? Porque dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo naciendo sin pecado, siendo obediente, pero en mi semejanza de carne, sintió los dolores, por donde yo también iba a pasar, pero Él lo sintió primero, ¿no? Sintió tantos dolores, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza de carne, mi naturaleza, pero Él era sin pecado concebido. Bueno, y mi naturaleza pecaminosa también me obliga cuanto más, ¿no? A pasar por tantas pruebas, ¿no? Para ser eso que Él quiere, ¿no? Ser parecido, ser criado a imagen y semejanza, ¿no? Del Cristo, ¿no? De Jesús. Entonces fue concebido sin pecado, pero tentado en el desierto a los 40 días, seguramente. En ayuno, ¿no? Habrá deseado comer, ¿no? Cuando era tentado, ¿no? Pero era tentado todo el tiempo. Y en el huerto de Getsemaní, ¿no? Cuando todas las fuerzas del mal vinieron a que no cumpliera el propósito, ¿no? A que Él desertara del propósito divino, ¿no? La tentación más grande que tuvo, ¿no? Esas lágrimas de sangre que caían al piso, ¿no? Fue lo más terrible que ha pasado, ¿no?
para que Él no cumpla el propósito del Padre, ¿no es cierto? Por eso este varón de dolores seguramente transitó delante mío, ¿no? Delante nuestro, con todas esas aflicciones, ¿no? Para ser perfeccionado, ¿no? Y entonces yo también necesito de las pruebas, ¿no? Para mi madurez, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Pero antes le quiero leer Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, ¿no? Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Estas aflicciones, el que se compadece de mí, ¿no es cierto? Para alcanzar yo luego ese trono, ¿no? Esa misericordia, el que me entiende, ¿no? Me vuelve a aclarar acá que es el que me entiende, ¿no? Para que yo alcance la misericordia y halle la gracia en el oportuno socorro, ¿no? Y por eso pensaba en lo frágiles que por ahí nos sentimos ante una, como decía la pastora, ante una prueba, ¿no? Pero hay que avanzar, no nos podemos quedar, porque estamos siendo procesados. Uno no se puede quedar achatado, no se puede quedar caído, tiene que salir, ¿no? Porque uno tiene que ser ahí madurado, ¿no? Hay una crisis ahí, ¿no? La crisis es la que madura, ¿no es cierto? Esa maduración tiene que ser ahí a través, ¿no? De muchas veces de esos dolores, ¿no? Que uno no entiende cómo vienen, pero que son para nuestra madurez, ¿no? Y como decía el apóstol Pablo, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, ¿no? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta, en el capítulo 4, del 16 en adelante. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta prueba temporal que tenemos todo el tiempo, ¿no? Puede venir una prueba, pero atrás puede venir otra, ¿no? Y ahí uno queda ahí pensando y con la cabeza totalmente desorientado, ¿no? Y pensando, ¿dónde está Dios? Dios nos está probando, ¿no? Le dice, Dios nos está probando, nos está haciendo madurar, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Estamos accediendo a ese lugar que no vemos, ¿no? Accediendo a ese lugar, ¿no? Que está ahí, ¿no? Porque nosotros vemos lo de afuera, pero estamos accediendo a ese lugar tan hermoso, ¿no? Amén, gloria a Dios. También en la carta de Santiago, ¿no? Santiago capítulo 1. Santiago 1, entonces, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén, ¿no? Pero por sumo gozo, si viene una prueba atrás de la otra, y por sumo gozo, sí, por sumo gozo, dice. Amén. Pónganse contentos, porque cuando las pruebas nos rodean, si nos podemos erguir, porque muchas veces nos tiran, en el momento nos tiran, pero si nos podemos erguir, es lo mejor que nos puede pasar, salir lo antes posible de esa prueba, ¿no? Que es pasajera, dice, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no en una sola, en varias.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén. Sin que falte cosa alguna, ¿no? Siendo fortalecidos ahí, ¿no? Y el profeta Isaías, ¿no? Cómo describe también, cómo nos describe también, ¿no? Describe la naturaleza del hombre, ¿no? En este caso era la de Moab. Isaías 48, 10. Isaías 48, 10. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, en horno de aflicción. Mete en el horno. Nos escoge, pero no mete en un horno, ¿no? Nos trabaja así, así decía el profeta, ¿no? Reprendiendo la infidelidad de Israel, ¿no? Y en Jeremías 48, 11, Jeremías 48, 11, dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado, ¿no? El profeta Jeremías, ¿no? Hablaba sobre la profecía a Moab, ¿no? Que iba a ser destruida, ¿no? Y hablaba y le decía, ¿no? Desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado, ¿no? Haciendo una analogía de cómo se preparaba el vino, ¿no? El mejor vino. El mejor vino se ponía de vasija, se pasaba de vasija en vasija, ¿no? El vino se dejaba reposar en una vasija, el sedimento descendía, quedaba en el fondo, y muy lentamente se pasaba a otra vasija, ¿no es cierto? Y el vino iba tomando otro gusto, otro aroma, ¿no es cierto? Y después, al rato, al tiempo también, a los días seguramente, otra vasija más, ¿no? Amén. Y el profeta decía, ¿no? Que el sedimento ha estado, sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ¿no es cierto? Decía que estaba oliendo mal Moab, ¿no? Por eso iba a ser castigada, ¿no es cierto? Y por eso el que pasemos por diversas pruebas, el que seamos, ¿no? Como decía el profeta, como explicaba en la analogía esta, que nos pasen de vasija en vasija para que ese vino sea el mejor, ¿no? No sea un vino cualquiera, ¿no es cierto? Para que conserve su aroma y conserve su olor, ¿no? Eso es lo que también aclaraba Jeremías, ¿no? Le hablaba sobre la profecía, ¿no? Y qué importante tratar de cumplir, ¿no? Con esto que me gusta, ¿no? Ser vaciado, ¿no es cierto? Ser removido, ser pasado por la prueba esa de fuego para ser tratado, para ser madurados, ¿no? Porque Dios nos quiere, y como decía la pastora, formar a su imagen y semejanza, ¿no? Pero ¿quién somos nosotros? Mucho más que cargamos pecado. Si Cristo no cargó pecado y fue quebrantado, fue varón de dolores, ¿no? ¿Qué no tenemos que esperar nosotros, ¿no? Para ser perfeccionados, para ser tomados, para que el alfarero nos moldee a su imagen y semejanza, ¿no? Una y otra vez, para que este hermoso regalo que tiene que ser, que uno no lo entiende así, ¿no? Pero por sumo gozo, decía Santiago, ¿no? Cuando estén en diversas pruebas. Tratar de entender que es una prueba que es pasajera, que hay que tratar de salir, que hay que tratar de no quedarse postrado en eso que me parece a mí que es el todo en ese momento, y salir adelante, ¿no?
porque ahí vamos a estar dando gloria a Dios, Amén. vamos a estar cumpliendo con esa obediencia, ¿no? Amén. Vamos a estar Señor. siendo ejemplo, ¿no es cierto? Como Jesús, ¿no? Y también tratar de hacer lo mejor posible todo en lo que significa este cambio, ¿no? El cambio que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Pero siempre y cuando tratemos de encontrar en su palabra el socorro justo, ¿no? El socorro en el momento de la prueba, ¿no? En eso que yo no entiendo, pero que viene, que va a seguir viniendo. No le quiero tirar el ánimo abajo a nadie, pero que va a seguir. Y va a seguir. Pero bueno, ahí está. Tenemos ahí a quién recurrir, ¿no? Con quién estar. Y la prueba es grande, y después el regalo también, el galardón es grande, la corona de vida, ¿no es cierto? Es hermosa. Amén. Así que los quería invitar a que no decaigan, Amén. que no desfallezcan, porque así, si no desfallamos, decía la prueba, si no desfallamos, tenemos que ver más allá de lo que no ve el mundo, ¿no? Para salir adelante y ser tratados, ¿no? Día a día con lo que no nos gusta, pero que tiene que ser así, ¿no? Amén. Gracias, Señor, te pido. Gracias, Señor.